Me están diciendo que está siendo muy dura la etapa de hoy, ¿no? El resto de ese Sí, muchísima roca, tío. muchísima roca. Llevo 170 kilómetros de la etapa 6 del Hellas Rally, la más larga y la más dura, y en la que he salido de los últimos, porque en la etapa anterior rompí el depósito de mi moto y me tuve que retirar. Así que he adelantado más de 40 corredores hasta llegar al primer refueling, donde me he encontrado con Nico, que había salido 30 minutos antes. ¿Vas follado? ¿Qué? ¿Cuánto tarde ha salido? ¿Cuánto después ha salido mío? Yo acabo de llegar, ¿eh? Fatal, tío. Yo creo que o yo voy muy lento o tú vas muy rápido. Un pedregal todo, tío. Y aparte voy... Ha habido un par de rectas buenas, ¿eh? Bueno, pero han durado muy poco. Ya. Así que hoy, que había perdido toda la competitividad del rally por la penalización de la etapa anterior y venía lento, pero sin errores ni caídas, ahora tengo el aliciente de intentar alcanzar a Nico. ¡Qué cariñoso, tío! ¡Qué cariñoso! Pero para poder alcanzar a Nico tengo que subir el ritmo porque entiendo que él también lo hará. Así que tenemos un riesgo ambos de cagarla, es decir, tener una caída o darnos una pérdida. Yo tengo que llegar, tío, sin perderse. Así que esa va a ser la clave, no perderse ni caerse. Pero también, y casi lo más importante, va a ser el terreno que me encuentre, porque dependiendo de lo enrevesado, el peso de la moto penaliza mucho. De momento, y como veis, la carrera transita por este bosque y a través de un camino correoso que no permite acelerar mucho. Y a la derecha, omnipresente, un game over que, unido al poco agarre del suelo, advierten del riesgo de ir por encima de tus posibilidades. Y especialmente con una Maxi Trail, que si se va es muy complicado pararla. Kilómetro 186. Veo 4 pilotos parados, pero solo 3 motos. Pregunto si están bien lo primero. ¿Everything okay? Oh, sorry. Hay una Teneré caída a unos cuantos metros. Analizo rápido la situación y es casi imposible sacarla de ahí entre humanos. Hace falta que venga la organización con una grúa. El piloto está bien y además acompañado. Así que sigo. Porque en los rallies, si ves a alguien accidentado pero ya está atendido, salvo que sea tu amigo o que te pidan ayuda, hay que seguir y no bloquear el camino porque puedes poner en riesgo a los que vienen detrás. Kilómetro 190, llevo 20 kilómetros desde el refueling y el camino sigue perjudicando a las Maxi Trail. Y ya hemos visto lo que puede pasar. Así que yo intento ir a buen ritmo, pero no es fácil.
Kilómetro 191,25, desvío a la izquierda, viñeta sencilla, pero el camino ahora, como veis, pica para arriba y vuelven nuestras queridas curvas cerradas con roca suelta. Sigo claramente en desventaja, así que me imagino que Nico me estará sacando ventaja. ...192,43, otra viñeta clara y sencilla que indica que sigamos por la izquierda en subida y FPP, que siga la pista principal. Muevo el roadbook y la siguiente viñeta es en el 193,83, es decir, más de 1 kilómetro sin estar pendiente de la navegación y pudiendo centrarme en pilotar. Qué pesar. Kilómetro 198, por fin un tramo recto, pero en sol y sombra. Que no sé a vosotros, pero a mí me da pánico porque no se ve un carajo. Llegamos al kilómetro 200 y por tanto 2/3 completados de la etapa. Hace 30 del refueling y por primera vez parece que el terreno empieza a favorecerme. Es decir, en tramos rápidos las Maxi Trail son más estables y es donde somos más veloces que las motos más ligeras. La de Nico es intermedia, pesa unos 50 kilos más que una Enduro, pero unos 50 menos que la mía.
El caso es que ahora me toca apretar e intentar recortar, pero por supuesto sin fliparme mucho, porque ni somos pilotos ni hemos venido aquí a hacernos daño. Nada, falsa alarma. El terreno se vuelve a enrevesar y lo importante es seguir constante y sobre todo no cagarla. Kilómetro 218 empiezo a notar una ligera capa de polvo, es decir, me estoy acercando a otro piloto. Pero ojo, que me voy a llevar una sorpresa. Y no, la sorpresa no es que esté alcanzando a Nico, o al menos que yo sepa. La sorpresa es que empieza a sonar el Stella y se enciende la luz azul. Miro para atrás y efectivamente viene alguien pidiendo paso. Me pongo a la izquierda y le indico con la mano derecha que me pase por ese lado, pero si sigo a mi ritmo le va a costar adelantarme y nos va a poner en riesgo a los dos. Así que bajo la velocidad y dejo que me pase cuanto antes. Dorsal 328, Denis Mildenberg, checoslovaco, KTM 4,5 y que ayer quedó el 80, así que ha debido de tener una pérdida importante porque ha salido, pues no sé, 1 hora y pico antes que yo. Lo cierto es que no va mucho más rápido que yo, así que empiezo a comerme su polvo y esto se pone de nuevo peligroso.
Kilómetro 2:21,80. Entre el polvo y el enajenamiento me pasa un desvío, lo que en el fondo es lo mejor que me podía pasar, porque entre que doy la vuelta y me reincorporo, pierdo unos segundos y el de delante se va un poco más y dejo de comer su polvo. Kilómetro 2:25, quedan unos 80 kilómetros de etapa cuando llego a una nueva zona de velocidad limitada a 40. En esta zona de velocidad limitada alcanzo a una nueva Maxi Trail, es decir, de mi categoría, dorsal 623, Discovic Milos, Servio con una Teneré 700, al que podría adelantar apurando mucho porque él no va muy al límite, pero por lo que sea me da reparo hacerlo en esta zona, así que me espero hasta que termine el límite de velocidad y vuelva a la carrera. Y esto es algo que siempre me hace dudar, es decir, ¿se debe adelantar en estos casos o no? Afortunadamente, y como veis, sale muy despacio y lo rebaso al instante. Y menos mal, porque me ahorro comerme su polvo y jugármela intentando adelantar en un sitio más complicado. Y a todo esto llevamos 60 kilómetros desde el refueling y ni rastro de Nico. Kilómetro 2:35, en una zona de velocidad limitada me alcanza a mí ahora un coche al que dejo pasar para que se pire cuanto antes, porque estos sí que tiran polvo. Zona rápida, por cierto, en la que por fin le puedo dar al gas y espero estar recortando algo de tiempo a Nico.
238,45, llego a un cruce y me hace dudar porque ninguna viñeta coincide. Esto lo que quiere decir es que no está indicado y por tanto tienes que seguir por el camino principal, por el que venías. Bastante obvio, pero prefiero parar, pensar, perder unos segundos, pero no cagarla y perder más. ...238,77, suena el Estela, hay una iglesia a la derecha, un camino también a la derecha, un poste eléctrico en el medio y hay que seguir por la izquierda. No voy muy cuadrado, pero todo coincide, así que voy bien. Kilómetro 2,42, un embalse espectacular al fondo, qué bonito que es Grecia. De nuevo un tramo rápido en el que recortar tiempo a Nico, al que en 72 kilómetros no he podido alcanzar, pero al que espero ver en la gasolinera, porque llegamos al segundo y último refueling del día. Bueno, segunda neutralizada y vamos a repostar. Dimitri, all good, all good. Llego a la gasolinera donde me encuentro a Dimitri y Sofía, de Aurora, y también, efectivamente, a Nico. Y tan solo unos minutos para descansar, poner gasolina, comer algo rápido, llenar el Camelback de agua y tomar aliento para el último tramo del día que parece va a estar emocionante. But it was good, no? My overpass. Polite. No? Gentleman, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, que es largo y me quedan 30 minutos. ¿A ti? 32. Nico me saca solo 2 minutos, es decir, que también le he recortado tiempo en este segundo tramo. Así que esto se pone emocionante, porque nos faltan todavía otros 30 hasta la meta, y aunque por ritmo parece que le voy alcanzando, cualquier caída o pérdida que tenga tanto él o yo, nos lo va a poner muy fácil al otro. Vámonos. ¿Qué viñeta miras tú para salir, tío? La de la Shell para allá. Shell, no, la de las... Y todo no sé qué con el 22, le pones ahí y te pones para allá ya. Es que la salida ahora es para allá, ¿Estás seguro que es la de la Shell o es la siguiente de la Shell? No, esta es la Shell, tío. Te pones ahí, donde está la furgoneta negra, es 162,89. Vale. Carlos, ¿a ti te pitaba el Estela antes ahí a esos tramos? ¿No se te ha desactivado unos ratos? ¿La velocidad y todo eso? Sí. ¿Es normal o qué? ¿Que te pille la velocidad? No, que no te pite. Durante un tramo no pitaba. Pero no te aceleres, que te penalizan. Pues me he acelerado. Pues te penalizarán. Lo dijo Menetis el otro día. Pues yo no lo he escuchado, pues vengo todo el día acelerado. ¿En serio? Sí, sí, mazo. No pita, tío. El otro día hubo movida con eso y Menetis dijo: Lo que diga el roadbook. devolver el tiempo. Pero nunca más. Pues mira, pues hoy, Si el roadbook dice speed limit, speed limit. pues hoy he pillado de la hostia, entonces. Vale, yo voy yendo para allá que antes ya he salido tarde otra vez. Bueno, pues ahí va Nico. Sale Nico 2 minutos antes que yo, y justo después de él, el coche que me adelantó en el último tramo. 1.52. Good luck. Tengo 3 enemigos claros para no alcanzar a Nico: caerme, perderme o que el terreno se ponga enrevesado, por ejemplo, con curvas cerradas y roca suelta.
Es decir, aquí tenéis a mi primer enemigo de esos tres. Veamos si aparecen los otros dos o no. Cuando participas en un rally con una maxi trail de 200 kilos y llevas 270 kilómetros de etapa y de repente te encuentras con este trazado, os aseguro que automáticamente te acuerdas muchísimo de la persona que dibujó el roadbook y también de toda su familia. Y ya sabéis que con todo el cariño, ¿eh? Conclusión, que me temo que se empiezan a esfumar las posibilidades de alcanzar a Nico, porque en ese terreno me debe de estar metiendo tiempo. Ahora bien, lo importante es mantener el mejor ritmo posible dentro de las posibilidades de mi moto y mi nivel de pilotaje, pero sin que se me caiga la moto en una de estas curvas. Algo más que probable porque no llego bien al suelo, y eso me haría perder tiempo, energía y sobre todo me sacaría del foco. Así que, paciencia. Kilómetro 280,17, cruce en subida y tenemos que ir a la izquierda. Llevo 8 kilómetros de subida infernal y esto parece que no para.
Kilómetro 282, la cámara del casco no lo capta, pero yo arriba de la montaña veo al coche, que salió 1,50 antes que yo. Lo que me da algo de esperanza en que no estoy perdiendo tanto tiempo a pesar del terreno. Además, parece que estamos llegando a la cima y el terreno deja de serpentear tan abruptamente, así que puedo dar algo más de gas. Hay esperanza, hay esperanza. ...285,60. Dejas un camino a la izquierda y te vas por la derecha, en bajada y entre dos rocas o dos montañas o dos conjuntos de rocas, no sé muy bien. Todo coincide excepto las rocas de la derecha, que es un poco ambiguo. Así que paro, pierdo unos segundos y pienso. Hoy, a pesar de llevar 285 kilómetros y estar un poco enajenado por alcanzar a Nico, estoy tomando las decisiones acertadas. Esos suaves pitidos del Stella significan que me estoy acercando a un peligro 2, pero sobre todo confirman que voy bien, por si quedaba alguna duda. El terreno ahora baja y de nuevo se pone bastante feo, así que creo que las posibilidades de alcanzar a Nico vuelven a ser menos. Momento importante del día.
Kilómetro 291,58. Desvío a la izquierda entre rocas con mala visibilidad y en bajada. Llego 130 metros antes, así que podría ser una trampa y que aunque parece que es este, haya otro más adelante que sí que sea, así que con buen criterio decido continuar y confirmarlo. Podría ser este, pero no veo ningún camino a la derecha, así que creo que es el otro. Toca dar la vuelta, perder un minuto aproximadamente, pero creo que he acertado, aunque también te digo que no las tengo todas conmigo. En el camino de vuelta, y si os fijáis en mi mano izquierda, voy recalando el ICO para perder el menos tiempo posible. En este momento miro a la izquierda y me mosqueo porque la bajada es muy larga y no veo rastro de polvo, ni de Nico ni del coche, lo que pueden ser tres cosas: que vaya mal, que me hayan sacado mucho más tiempo del que creo o que se hayan perdido ellos dos. Un kilómetro de bajada después veo dos tipos sentados en una piedra. No son pastores ni peregrinos, son dos pilotos que han debido tener un problema y esperan a la asistencia. ¡Ruta! Les pregunto si voy bien, porque sigo con la duda, y me parece que me dicen que sí, pero igual me han dicho cualquier otra cosa porque, obviamente, en estas circunstancias no se puede tener una conversación con dos tipos encima de una piedra y sin apagar el motor. En fin, sigo. ...293,96, desvío a la derecha, llego ligeramente descuadrado, pero podría coincidir. ...294,99... camino entre rocas gordas que no tiene ningún cruce ni nada que hacer, pero que me confirma, o eso espero, que voy bien. Kilómetro 300, después de muchos kilómetros de suplicio con roca suelta y terreno enrevesado, entramos en este bosque que, aunque no es una autopista, parece que le puedo dar un poco más al gas.
Kilómetro 302, bajada muy rápida y sin rastro, ni de Nico, ni del coche, ni de otros corredores. Llevo muchas viñetas que coinciden, o al menos eso quiero pensar, pero hasta que no suene el Stella no termino de tenerlas todas conmigo porque algo me mosquea. Kilómetro 307, el Stella emite un par de suaves pitidos que confirman lo obvio, que voy bien. Pero qué bien que lo confirmen. Kilómetro 309,67, final de etapa. 0 pérdidas, 0 caídas, posición 72 scratch y 12 en mi categoría. ¿Qué tal? Bien, la verdad. Día largo, 5 minutos llevaré aquí ya y Nico no está. Una de dos, o me han sacado un buen rato y podría ser porque este último trozo era muy malo para mi moto y que haya llegado y haya seguido, o que se hayan metido una perdida. Hoy he hecho 26. ¿26 qué? Te he sacado más de media hora, scratch. ¿Ah, sí? ¿Has hecho 26 scratch? ¿Más de media hora me has sacado? Sí. La última especial, tío, ha sido criminal. Esa subida de piedras. Yo eso es lo peor. Con esas curvas. Eso es lo peor. Yo ahí me he pegado una hostia. He dado la palanca de freno, pero bueno. Sí, te he sacado, tú has hecho. Bueno, no, le he mirado antes, Bueno, media hora no está mal, tío. En 300 El kilómetros. piloto oficial de Ducati, ahí digo, de Aprilia Racing, bueno, el Jacopo Cerutti ha quedado segundo scratch. ¿Y te ha sacado? Media hora. Pues te soy sincero, Dime. estoy muy orgulloso porque hoy he salido cero competitivo, como ya no tenía nada que hacer y no me he perdido nada, claro. Has hecho un buen tiempo, has quedado 76, creo, o sea, no es nada mal. Ah, una cosa, me has sacado media hora, ¿no? Bueno, que no he mirado el tiempo, igual te he No, sacado no, no. 50 minutos, quiere decir que Ah, vale. ahora igual te vienes muy arriba y... No, porque si le metemos un coeficiente corrector de 30 segundos por doblado, tú sabes la de gente que he adelantado yo hoy, tío. ¿Y yo? Y yo, ya estás listo. Claro, yo he salido el 69 y he está. quedado el 26. O sea, técnicamente he adelantado 70 tíos. Que no es verdad porque no he adelantado 70 tíos, pero No sabes sumar, ¿no? antes de llegar al primer refueling yo había adelantado a 17 y 18. Mira, Y estoy muy después- contento, tío, porque realmente si hoy no has sacado solo media hora, tío, Espera, que ahora miro cuánto te he sacado. igual me has sacado 50. Para ver si te puedo hundir un poco. 5.45 y tú has hecho... Ah, no, mira, 6.15, media hora. Media hora. Y tú no está nada mal, ¿eh? Porque, No, porque te eran juro muchos que- kilómetros. Y no he ido corriendo, te lo juro, y tío. era- Por era eso no duro. me he caído, ni me he perdido, ni nada. Tenía que haber ido así desde el primer día, tío. Pero eso, Charlie, mira, te digo una cosa. Mírame a mí, que estoy moratón aquí, rascadas, no sé qué, estoy cansado, tengo agujetas. Jacopo, que ha quedado segundo, Está está impoluto. perfecto. Entonces, Yo estoy perfecto, bueno, te lo juro, Yo físicamente estoy perfecto. pero lo que vengo a decir es que la moto no. O sea, él no se cae, tiene el escape perfecto. Yo tengo la moto toda doblada por todos lados. Entonces, lo que hay que saber hacer Es lo que he hecho hoy. Mi nivel es el de hoy. es mantenerte siempre por debajo de tu nivel para no asumir riesgos, porque esos riesgos hacen que pierdas muchísimo. Me he acordado de Charlie hoy, tío. Pero todo el puto día, porque el año pasado cuando rompí la maneta, Sí. al día siguiente, en una comida o algo, dije algo así como: es que es muy difícil motivarse
cuando ya no tienes nada que hacer, que era lo que me pasaba hoy, no llevaba motivación. Y me dijo Charlie, pues tío, yo lo que hago en esos casos es intentar conducir bien. Y esa es la motivación. Y hoy me intentaba ir todo el rato conduciendo bien, tío. Me he acordado todo el rato, tío. Todo el camino, tío. Yo creo que por eso también me ha ido muy bien, tío. Bueno, tío. Qué pena no haber tenido un rally así todos los días. Bueno, a ver, te queda todavía mañana. Sí, pero estoy descalificado porque me rompí la moto, tío. Enduro adelante y detrás, tristras. Los del primer día, N91, N91. Y los muses yo los dejaría, salvo que los veas que están mal. Perdida, una pérdida de cojones. Y nos hemos ido montaña arriba con 2 buggies, y venían buggies y motos y al final ya la tercera he tirado y hemos encontrado el camino. Un alemán que estaba perdido, me iba siguiendo y como podía, me paraba yo a mirar y él hacía que miraba, pero estaba perdidísimo, no sabía lo que miraba, yo arrancaba para allá, él venía corriendo para no perderme y ahí ha sido. Qué injusto es que te tenga que lavar la moto por una puta piedra en el camino. A ver, yo ayer reventé de todo también, mira cómo traigo la rodilla, ¿eh? Hostias. Tengo rodilla de milagro. Bueno, estamos enteros, tío, un día más. Solo Estamos queda enteros. uno. Mi objetivo hoy era traer la moto. Volver de una pieza. Everything good? Yes, finally a normal stage. You're looking very good. Doctor, so what do you think about my tank? Your tank is... Should I go with your tank or with my tank? What do you think? This tank gave me the power. I was powered by the dark side and it worked. And I was protected by angels and it worked. So should I go with this tomorrow or not? Tomorrow I say you go with this because we are 100% is okay. Because you don't trust the gasoline against the... Yes. Yeah. We fixed it. I It's know. okay. The glue is okay, but Yeah, Isaac thinks the same. Pedro and this not protected by angel. is not protected by angels Yes, and sir. is not powered by the, The dark dark side. So I go with this. This one is good. It worked today, it will work tomorrow. Okay, thank you so much. Última noche en la que los equipos, tanto Aurora y Twin Trail en mi caso, tienen que quedarse hasta las tantas de la noche poniendo nuestras motos en orden para mañana, que será el último día de rally de tan solo 60 kilómetros y en el que voy a intentar ir como hoy, pero más rápido. ¿La cagaré o no la cagaré? ¿Qué decís?